Esencialmente, hay una línea de investigación en que ha empezado a tener bastante acogida en macroeconomía y en finanzas, que son agentes heterogéneos. No es nuevo en el sentido de que agentes heterogéneos, los modelos que tenemos en Econ y en finanzas son de los 90, inicio de los 90, finales de los 80. Sin embargo, en estos últimos 10 años, podríamos decir, ha habido un nuevo, un nuevo deseo, una nueva intensidad en estudiar agentes heterogéneos en macro y en finanzas, por muchas razones. Una de las razones es porque la crisis financiera en el 2007, el 2009, como ustedes recordarán, primero se originó el sistema financiero y golpeó al sector real y puso en tela de juicio toda la macro que sabíamos en ese momento. Y uno de los supuestos que teníamos de la macro en esos momentos es agente representativo, en la cual simplemente no consideramos ningún tipo de heterogeneidad entre las empresas o quizás entre las familias. Una segunda crítica fuerte en ese momento fue que nuestros modelos macro no consideraban explícitamente los mercados financieros. Entonces, dado eso, dada esa experiencia en la crisis financiera que puso un poco en tela de juicio la teoría macro que teníamos en ese momento, y además toda la parte empírica a nivel de microdata, en la cual nos ha demostrado que existe alta heterogeneidad entre los trabajadores, entre las empresas, entre los gobiernos, y es algo que podemos ver en la vida real. Entonces, estos dos componentes han llevado un poco a la macro a repensar un poco la teoría y a introducir de manera seria heterogeneidad en los modelos. De la misma forma, en Asset Pricing, que Asset Pricing lo que hace es estudiar el precio de los activos financieros, todos los modelos en Asset Pricing, el supuesto usual es agente representativo, es decir, que tenemos un tipo de inversionista. La misma lógica, hemos encontrado en la data que la data dice, hey, los inversionistas son distintos por diferentes tipos de variables, income, por ejemplo, ingresos, las personas son distintas en cuanto a ingreso o aversión a riesgo, u otros tipos de variables. Entonces vale la pena considerar heterogeneidad dentro de los modelos de asset price. Ahora, en cuanto a macro, el principal objetivo de agentes heterogéneos en macro ha sido estudiar esencialmente la distribución de la riqueza, que es una pregunta muy vieja en economía. En economía ustedes recordarán en los cursos de historia económica quizás o pensamiento económico, donde teníamos la teoría de la riqueza con Adam Smith y los padres de la economía. Siempre la pregunta que teníamos dentro, en Econ es, ¿qué determina la distribución de la riqueza en los países? Entonces, esa pregunta que siempre hemos perseguido en nuestro field se ha tratado de responder de muchas maneras. Una forma moderna en la cual se está tratando de responder a esa pregunta es con agentes heterogéneos. Y es justamente un área en la cual he empezado a trabajar y me gustaría compartir con ustedes cierta investigación en la cual estoy trabajando actualmente. ¿Ok? Muy bien, entonces, dicho eso, el tema que quiero discutir con ustedes, y voy a medir mi tiempo para asegurarme que estoy ok con el timing, es cuáles son los efectos de la informalidad en la distribución de la riqueza. ¿Por qué quiero estudiar la informalidad? Porque resulta que la informalidad en nuestros países, en Perú, en Latinoamérica y en muchos países en el mundo, es una característica de los países en desarrollo o emergentes. Ahora vamos a ver, les voy a mostrar unos datos, pero alrededor del 70% del mercado laboral es informal en nuestros países. Es alto, entonces cuando uno quiere modelar o quiere entender eh, los fenómenos económicos en nuestros países, no estamos exentos de considerar la informalidad. La informalidad juega un rol importante. Y es más, hemos sido un poquito más conscientes quizás del poder que juega la informalidad en Perú en particular cuando empezó la pandemia el año pasado. Nos dimos cuenta que, wow, la informalidad en el labor market es really high y por tanto tenemos que ver cómo poder manejar eso. Entonces, dado eso, la pregunta que yo tengo en este paper es, ¿cuáles son los efectos
de la informalidad en la distribución de la riqueza? Esa es la pregunta de investigación esencialmente. Es decir, quiero saber cómo la informalidad puede afectar la distribución de la riqueza de un país o de una economía en particular. ¿De acuerdo? Y el enfoque que voy a tomar para responder esta pregunta es un modelo de agentes heterogéneos. ¿Por qué? Porque el formal y el informal son distintos en varios aspectos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el informal gana menos en promedio que el formal. El informal no paga impuestos, el formal paga impuestos. Entonces, un conjunto de características, de 4 características aproximadamente, son las que voy a considerar en este modelo. Y la idea del modelo que les voy a mostrar es, quiero entender cómo la informalidad o cuáles son los impactos de la informalidad sobre la distribución de la riqueza. ¿De acuerdo? Ese es un poco el tópico que quiero discutir con ustedes. Muy bien, dicho eso, permítanme ir a la motivación. Ok, primero, permítanme mostrarles de que informalidad es realmente importante. Si vemos, si ven conmigo, por favor, este mapa pertenece, lo que hace simplemente es identificar los países donde tenemos diferentes grados de informalidad. Obviamente en Estados Unidos no hay informalidad en el sentido de nuestros países, pero si uno mira, por ejemplo, toda Latinoamérica, hay diferentes grados de informalidad. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí de 0 hasta 100. En algunos países en Latinoamérica, incluido el Perú, la informalidad en el mercado laboral es alta. El Perú es 70. También si ustedes pueden ver conmigo, por favor, aquí en África, pueden ver de que en muchos países en África la informalidad también es alta, está a nivel rojo. De igual forma, si ven conmigo aquí en la parte de Asia, en una parte de Asia, también van a ver que la informalidad juega un rol importante. Entonces, cuando uno mira el mundo, se da cuenta de que la informalidad es una característica que está presente en los países emergentes o en países en desarrollo. Si uno mira ahora los números, uno se da cuenta de la relevancia. En países emergentes y en desarrollo, el empleo informal representa el 70% de todo el empleo. Entonces, cuando uno quiere comprender el mercado laboral en nuestros países, necesariamente tiene que pensar en informalidad, necesariamente, porque es una característica de nuestros países. Obviamente, la siguiente pregunta, y es una pregunta de política, es ¿qué hacemos en nuestros países para disminuir la informalidad laboral? No es una política, una pregunta súper importante desde el punto de vista de policy makers. Ok, pero permítame mostrarles en números. Noten, si miramos a nivel mundial, el 61% de la población total del mundo vive en informalidad. Si miramos los países en desarrollo y países emergentes, es alrededor del 70% de la población, del mercado laboral está inmerso en el sector informal. Si miramos solamente las Américas, donde está Latinoamérica, obviamente, vamos a encontrar que los países en desarrollo y emergentes, especialmente en Latinoamérica, es alrededor de un 54% de todo el empleo vive en el mundo informal. Entonces, los números son grandes. Entonces, hacer los modelos macro o temas de política económica sin considerar informalidad, estamos como que perdiendo una característica importante de nuestros países que deberíamos de considerarlo en nuestros modelos y en nuestras medidas de política económica. Muy bien, pero permítame ahora definir cuál va a ser la definición de informalidad que voy a trabajar en este paper o que voy a considerar en este paper. Esencialmente voy a seguir a la Organización Internacional del Trabajo, donde empleo informal se define como aquel trabajador que no está bajo una legislación nacional de trabajo, ¿de acuerdo? Es decir, no está bajo los parámetros legales del país. Segundo, no está sujeto a pagar impuestos, es decir, es alguien que no paga impuestos por ingresos. Tercero, no está sujeto a un social security o un seguro social, ¿de acuerdo?
Y cuarto, obviamente no tiene pues los beneficios que tendría un trabajo estándar, como por ejemplo un tiempo, si tiene enfermedad, un tiempo que pueda descansar que sea pagado, o maternidad, etcétera, etcétera, o vacaciones. De esas cosas no gozan el empleo informal. Entonces son cuatro cosas. El empleo informal es aquel que no está bajo el marco legal del país, no paga impuestos, no tiene seguro social y no goza de los beneficios como vacaciones, como tiempo por enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esta definición la estoy tomando directamente del International Labour Organization. ¿Okay? Muy bien. Entonces, permítame bajar esto un poquito. Ok. Dada la relevancia de la informalidad, eh, la literatura se ha centrado en estudiarla. Hay mucha literatura en informalidad. En realidad, si ustedes buscan y hacen un literature review de informalidad, de las causas, las consecuencias de informalidad, van a encontrar varios papers. Inclusive, el año pasado, un dissertation, es decir, una tesis doctoral en Stanford, es justamente estudiar las consecuencias de la informalidad para los países en desarrollo. Entonces, informalidad, en realidad van a encontrar muchos papers, mucha literatura que han tratado de entender dos cosas, principalmente las causas y las consecuencias de la informalidad. Los modelos teóricos en informalidad generalmente se han centrado en estudiar el efecto promedio de la informalidad sobre qué, por ejemplo, sobre el trade, sobre tax collection, sobre productivity, sobre economic development. Entonces, ha tratado de entender los modelos teóricos cuál es el impacto de la informalidad sobre la variable promedio agregada. Ese es un poco ha sido el común la estrategia común para abordar estos temas en informalidad. De otro lado, en los modelos, en los estudios empíricos, lo que los estudios empíricos nos han mostrado, y en particular hay varios estudios empíricos para Brasil, porque entiendo que ellos tienen una data bastante rica que puede ser explotada, han mostrado que existe una alta heterogeneidad entre los formales y los informales. Por ejemplo, la data dice lo siguiente, dice que primero el informal gana menos que el formal, ¿de acuerdo? Lo cual hace sentido. La data también sugiere de que el income, o sea, el ingreso del informal es más volátil, es más riesgoso en realidad. También la data dice que el informal paga una tasa de interés más alta por pedir prestado, por ir a un banco o a una financiera y pedir un crédito. El informal usualmente paga más. ¿Por qué? Obviamente, porque las instituciones financieras no tienen toda la información sobre ese informal. El informal no paga impuestos. Y algo interesante es que el informal es más risk averse, es decir, tiene mayor aversión al riesgo. Entonces, la data lo que nos dice es que existe un conjunto de heterogeneidades entre el formal y el formal. Y por otro lado, eso dice la data, pero por otro lado, los modelos empíricos, los modelos teóricos se han centrado esencialmente en estudiar el impacto de la informalidad sobre las variables agregadas promedio. Entonces, hay un gap de research en la literatura. Nosotros hoy sabemos poco acerca de los efectos de la informalidad sobre la riqueza y el consumo, pero no sobre sus variables, sus valores promedios, sino sobre su distribución. Es decir, no sabemos mucho de cómo la informalidad o cuáles son los impactos de la informalidad sobre la riqueza, sobre la distribución de la riqueza y sobre la distribución del consumo. Y eso es justamente lo que quiero estudiar en este paper. Lo que quiero estudiar en este paper es cómo la informalidad o cuáles son los efectos de la informalidad sobre la distribución, más allá de los valores promedios que tenemos en la data. Quiero estudiar sobre la distribución, cómo mueve la media del consumo, cómo mueve la standard deviation del consumo o quizás las colas, porque un poco lo que quiere, el insight que quiero ganar con este paper es si la informalidad tiene realmente efectos distribucionales en la riqueza y en el consumo en particular. Muy bien, entonces este paper contribuye con la literatura existente en dos aspectos. Primero que de una u otra forma mido los efectos de la informalidad sobre
la distribución de la riqueza y del consumo, ¿de acuerdo? Y voy a usar un modelo estructural. Un poquito la idea del modelo estructural, que es un modelo teórico en realidad, es que me permite hacer una comparación, que ahora les voy a explicar comparación entre quién. Algo que es muy difícil hacer en la data o con métodos empíricos tradicionales. Y la segunda contribución es que estoy considerando en este paper de manera explícita las heterogeneidades que tenemos entre el formal entre el formal y el informal. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son las dos preguntas principales de investigación de este paper? La primera es, ¿cuáles son los efectos de la informalidad sobre la distribución de la riqueza y del consumo? ¿De acuerdo? Y la segunda, que es importante, es cómo la heterogeneidad entre estos dos tipos de familias, de informales y formales, afecta la distribución de la riqueza y del consumo. Muy bien. La siguiente parte es cómo respondemos a estas dos preguntas. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la estrategia para responder estas dos preguntas de investigación? Resulta que para responderlas yo necesito comparar una economía donde tengo todos son formales, ¿de acuerdo? Con una economía donde tengo informalidad. Porque justamente lo que yo quiero ver es cómo la informalidad impacta sobre la distribución de la riqueza. Entonces, para poder comparar, necesito una economía donde todo el mundo es formal, o al menos hay una baja informalidad, y a esa economía agregarle las distintas características de la informalidad y ver en la distribución final. El tema de eso es que necesito lo que se conoce en economía, en nuestro field, necesito un contrafactual, necesito un benchmark. Imagínense, solo permítanme ir un poco a un ejemplo simple. ¿Recuerdan el modelo de competencia perfecta que teníamos en micro? ¿De acuerdo? Donde todo funcionaba perfecto, teníamos todos los supuestos que nos podríamos imaginar, ¿de acuerdo? Y luego decíamos, y hacíamos oferta y demanda, ¿de acuerdo? Y luego medíamos el precio y la cantidad. Muy bien, ese era como nuestro benchmark. Luego decíamos, mira, supongamos que tenemos algún poder de mercado, que una empresa tiene un poder de mercado y es monopólica. Y luego teníamos el precio y la cantidad de equilibrio y comparábamos con competencia perfecta y decíamos, ajá, muy bien, ¿qué es lo que pasa con el monopolio? Bueno, cobra un precio más alto y tiene una cantidad menor. ¿Cuál es la pérdida de bienestar que tenemos entre competencia perfecta y monopolio? Y lo que hacíamos era restar el tema de pérdida de bienestar y calculábamos. La misma lógica es con esto. Dado que no tengo en la data una economía, un Perú, donde todos son formales, ¿de acuerdo? O un país latinoamericano donde todos son formales, lo que necesito es construir un modelo teórico donde todos sean, o al menos, no tengan las características de informalidad, y luego ir agregando sucesivamente las características de informalidad hasta llegar a economía informal y medir un poco la diferencia. Esa es un poco la estrategia en este paper. ¿Okay? Muy bien, entonces, ¿cuál es la estrategia? Primero construimos un benchmark economy, ¿de acuerdo? Donde vamos a tener una tasa baja de informalidad. Y en general, todos los agentes en esta economía van a pagar impuestos, lo que significa que estoy apagando el tema de que unos pagan impuestos y otros no. Todos tienen la misma tasa de interés y todos tienen el mismo parámetro de aversión al riesgo. La única diferencia, o mejor, una característica de esta economía, de este benchmark economy, es que tengo una tasa pequeña o un tamaño pequeño de informalidad. Es decir, tengo un conjunto de personas que ganan un ingreso menor a otro conjunto de personas. Es lo único que tengo aquí. Y este va a ser mi benchmark. Todo lo demás va a ser igualito entre esos dos grupos de personas. ¿Okay? La segunda parte del modelo es una economía informal. Ok, en este caso, lo que voy a hacer es, esta economía informal va a tener un tamaño de informalidad más grande, ¿de acuerdo? Es decir, voy a tener más personas con menos nivel de ingresos, ¿de acuerdo? Y además voy a tener que el informal no va a pagar impuestos, que el informal tiene que pagar una tasa de interés más alta cuando va a pedir prestado, y que el informal tiene una mayor
Risk Aversion Parameter en particular, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es la estrategia en este modelo, en este paper? Es añadir progresivamente cada característica y analizar cuál es el impacto de esa nueva característica de informalidad sobre la distribución. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Permíteme ver un poquito más. ¿Cuál es el modelo? Ahora sí, permíteme entrar un poco al modelo, ¿de acuerdo? Y luego entramos a los resultados. El modelo, esencialmente, extiendo una versión de tiempo continuo del modelo de Haggett, desarrollado por Ashdown en el 2021. Este año hay un paper este año en Review Financial Studies, o Review Economic Studies, me parece, de este año, donde lo que hace es trabajar el modelo de Haggett, que es el modelo en los 90, un modelo muy conocido en agentes heterogéneos, pero lo hace en tiempo continuo. Tiempo continuo tiene muchas ventajas. Lo que yo voy a hacer es extender ese modelo de Ashdown 2021, lo voy a extender para capturar 4 características de la economía informal. ¿Okay? Lo primero es the income level. Lo primero es que voy a asumir que los agentes que tienen ingreso o que son informales tienen un ingreso menor que los agentes que son formales. Entonces, esto que está aquí lo van a ver en el modelo, ¿de acuerdo? Cuando el agente tiene YI, significa que es informal. Cuando tiene YF, significa que él es formal. Algo importante en el modelo es que existe una probabilidad de que en cada periodo, si yo soy informal hoy, yo mañana puedo ser formal o informal, ¿de acuerdo? La probabilidad de mantenerme en informalidad es alta, ¿ok? Porque es un poco lo que refleja la data en nuestros países, pero existe una probabilidad de que yo mañana me vuelva formal, ¿de acuerdo? Permítame hacer un paréntesis ahí. Lo que es interesante, y no está en este paper, pero podría ser otros papers, es la pregunta que es interesante es, ¿qué hacemos? ¿Qué políticas económicas tenemos que implementar para disminuir la probabilidad de mantenernos en informalidad y hacer, es decir, incentivar al worker, al trabajador, a moverse al sector formal? ¿De acuerdo? ¿Ok? Pero son preguntas que de este modelo se pueden disparar para otros papers u otros trabajos de investigación. ¿Ok? Muy bien, la segunda característica que estoy considerando son los impuestos. Dado que el agente informal no paga impuestos, entonces el impuesto del formal Estado DF es más grande que el impuesto que paga el informal, que es 0. ¿De acuerdo? Lo segundo es la tasa de interés. El formal paga una prima teta cuando él va a pedirse prestado en la economía, ¿de acuerdo? Entonces, la tasa de interés cuando el informal va a pagar es un R más un teta, donde esta prima está calibrada en el modelo, ¿de acuerdo? El formal va a pagar siempre R. Entonces, de tal manera de que al informal se le va a hacer más costoso obtener algún crédito o algún préstamo cuando él lo necesite, ¿de acuerdo? Que es un poco lo que también refleja la realidad. Por último, permíteme mover esto un segundo. Por último, tenemos la aversión al riesgo. Yo voy a asumir que el informal es more risk averse que el formal. Por una razón. Empíricamente hablando, se ha demostrado que mientras más riqueza tiene una persona, ¿de acuerdo? La aversión al riesgo disminuye. Es menos risk averse, mientras más rico sea o más ingreso tenga. Dado que el informal tiene menos ingreso, ¿de acuerdo? Entonces su aversión al riesgo podría ser más alta. Este principio lo estoy capturando en esta diferencia en aversión al riesgo, ¿de acuerdo? To my knowledge, I don't know, yo no sé si tenemos algún estudio micro para Latinoamérica que demuestre este último supuesto. Este último supuesto solamente se basa en este principio que tenemos en asset pricing en general. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Permítame ver un poquito más. Ok, nuestro contrafactual, nuestra economía
formal, ¿ok? Va a estar compuesta de esta forma. Todo el mundo paga impuestos, todo el mundo paga la misma tasa de interés R, es decir, no hay un teta, no hay una prima por riesgo, o una prima por tasa de interés, perdón. Todos los agentes tienen el mismo parámetro de aversión al riesgo, y eso es un poquito el, llamémoslo así, la condición que le coloca a esta economía formal, es que va a existir un conjunto pequeño de la economía que va a tener menores ingresos, ¿de acuerdo? ¿Ok? Idealmente, en realidad, para que sea un contrafactual completo, llamémoslo así, no debería haber esta diferencia, pero lo que pasa es que si en el modelo, y es un poco técnico, si en el modelo yo coloco que todo el mundo tiene el mismo ingreso, lo que va a pasar es que el modelo converge a agente representativo, porque todo el mundo es igual en todo. Entonces no hay heterogeneidad al inicio en esta economía. Y lo que necesito para comparar es que exista heterogeneidad, ¿de acuerdo? Entonces lo que estoy colocando heterogeneidad en este contrafactual, la única heterogeneidad es en el income, que el informal es menor que el formal, ¿ok? Pero todo lo demás se mantiene igual, y lo que yo voy a hacer ahora es ir agregando cada característica de la informalidad, ¿ok? Muy bien, perfecto. Permítame explicarles ahora el modelo. ¿En qué consiste el modelo? Cada agente, cada worker en esta economía, lo que va a hacer es maximizar una función de utilidad descontada, la cual es el factor de descuento, esperada, donde la función de utilidad depende del consumo y depende del gasto público. Ahora les voy a explicar por qué. Pero el gasto público en realidad va a entrar, es como que lo que estoy diciendo aquí es que todas las familias, ¿de acuerdo?, tienen bienestar de tener parques, de tener carretera, de tener puentes, de la seguridad ciudadana, tienen bienestar de la misma forma. El formal y el informal eh, disfrutan el mismo parque. No es que el formal disfruta más el parque que el informal. Disfrutan el mismo, digámoslo así, las mismas carreteras, la misma seguridad ciudadana, ¿de acuerdo? Entonces, ellos reciben utilidad de esos bienes públicos, de ese gasto público que hace el gobierno. ¿Por qué introduzco el gasto público aquí? Porque resulta que en el modelo tengo impuestos. Entonces, los impuestos tienen que ir a un lado. Entonces, para cerrar la economía, como el formal paga impuestos, esos impuestos van al gobierno y el gobierno luego los lleva a las familias por medio de bienes públicos, ¿de acuerdo? En donde todos reciben la misma utilidad, ¿está bien? Esa forma de cerrar el modelo no impacta sobre las variables de decisión como consumo de cada individuo, porque el bien público en la función de utilidad entra de una forma aditiva. Entonces, lo que va a hacer es reescalar la función valor, nada más, ¿de acuerdo? Entonces, no, es una forma de cerrar el modelo, ¿ok? Muy bien. Entonces, esta familia tiene que maximizar un valor presente esperado de su utilidad en lifetime, ¿de acuerdo? Y tiene un budget constraint o una dinámica de su wealth, de su riqueza, donde esta es la riqueza que cambia en el tiempo. Este es el ingreso que tiene el agente en cada periodo. Ese es 1 menos tau, tau es el impuesto. Noten que él recibe un ingreso ahora, ¿de acuerdo? Pero también él ha invertido estos activos financieros. Este ADT es un conjunto de activos financieros. En realidad refleja la riqueza por una tasa de interés R mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces, si es que él ha invertido, si ese A es positivo, significa que va a obtener un retorno el día de hoy. Si él se ha prestado, lo cual significa que el A es negativo, lo que tiene que hacer es pagar su deuda el día de hoy, ¿de acuerdo? Y menos el consumo, ¿ok? Esa es en general la ecuación dinámica del wealth de cada individuo, ¿de acuerdo? Lo segundo es que existe un borrowing constraint, es decir, las familias tienen un límite máximo para prestarse, lo cual es más realista. Entonces, esta riqueza es mayor o igual que un A barra abajo. Este A con barrita abajo es negativo en realidad, por ejemplo, menos 0.5, por decir algo, es negativo, ¿de acuerdo?
la idea es que sea un límite un límite al borrowing. ¿Ok? En tercer lugar, el income process. Ok, el proceso, el cómo en este modelo el ingreso es exógeno, ¿de acuerdo? No, no es endógeno, lo cual implica de que una extensión de este paper es endogenizar el ingreso y podemos pensar en un modelo como el de Ayagari 94 y poder ver la forma de adaptarlo. Pero en este modelo el ingreso es exógeno, ¿de acuerdo? Eh, porque lo que me interesa es analizar las características de la informalidad sobre el wealth distribution. Pero una extensión puede ser, obviamente, hacer el modelo endógeno. Ahora, el ingreso va a tener solamente dos valores, que es el ingreso del informal y el ingreso del formal, y sigue una distribución de Poisson, ¿ok? Con estas intensidades, lambda I, lambda F, donde el ingreso del informal es menor que el ingreso del formal. Ok, la versión al riesgo, este gamma, ¿de acuerdo? Permítame ahora subir esto aquí. Este gamma es esto en realidad, permítame ir acá. Este gamma es este gamma que está acá, que está en la función de utilidad. Puede tener dos valores, dependiendo si eres formal o informal. Entonces tengo dos valores y el informal es más grande que el formal. Los impuestos, de la misma forma, impuestos del informal es cero, del formal es cero, es mayor que cero. Y la tasa de interés. El informal va a pagar una prima por tasa de interés, o podemos llamarlo prima por riesgo, y el formal simplemente paga una tasa de interés R. ¿Ok? La función de utilidad está aquí, una función de utilidad bastante estándar. Esta que está aquí es súper estándar, tiene sus críticas, ¿de acuerdo? La crítica principal de esa función de utilidad es que no, o mejor dicho, mantiene ligado la aversión relativa al riesgo y la elasticidad intertemporal de sustitución, lo cual no hay ninguna razón para que estén ligadas, ¿de acuerdo? Pero permíteme empezar este paper con esta función de utilidad que es bastante estándar en la literatura. Una extensión es abrir esta función de utilidad, o mejor dicho, cambiarla a una Epstein-Sin, que eso puede ser un paper más, ¿ok? O una extensión de este paper en una sección. Muy bien, entonces, este es el modelo. Además, permíteme ir un poquito más, todos los impuestos que se cobra por el informal y por el formal, todo eso se suma y va al gasto del gobierno. ¿De acuerdo? El gobierno tiene un gasto individual, digamos, por cada gente. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer es, lo que tenemos que hacer es simplemente sumar todo impuestos con el gasto público, que es el budget constraint del gobierno. Noten que yo he puesto aquí impuestos del informal porque en el benchmark economy, en nuestra economía, de acuerdo, en nuestra economía benchmark, todo el mundo paga impuestos, inclusive aquellos que tienen bajo ingreso, que es informal. Por esa razón lo he puesto. El impacto va a ser que cuando le agreguemos que el informal no paga impuestos, esto se elimina y por tanto esto es menor y por tanto esto disminuye y por tanto va a tener efectos, mejor dicho, que el informal no paga impuestos va a tener impacto sobre el nivel de bienestar de la sociedad. ¿Está bien? Es un poco la idea detrás. ¿Ok? Muy bien. Este modelo, perdóname, este modelo que les he mostrado, donde está el problema de optimización con los constraints, se puede representar en un sistema de ecuaciones diferenciales parciales. ¿De acuerdo? Es la misma lógica que ustedes seguro han visto anteriormente cuando tienen un modelo de optimización en tiempo discreto estocástico y lo transforman en la ecuación de Bellman. Esta es la misma lógica, solamente que es en tiempo continuo. Aquí lo que aparece es la ecuación que se llama Hamilton-Jacobi-Bellman, en donde tenemos lo siguiente, tenemos la función valor aquí, la función de utilidad, la función valor del otro. Noten que este que está acá, este J representa el tipo de agente, formal o informal. Y ven conmigo que acá tenemos la primera derivada. Y esto multiplica el ahorro, y esto multiplica a un lambda, que este lambda es la intensidad de pasar un periodo a otro, y la diferencia de la función de valor dependiendo si eres formal o informal. Si el J es formal, el menos J significa informal. ¿De acuerdo? Permíteme darles cierto insight económico en esta ecuación 8.
Noten, algo importante para entender este modelo es, piensen conmigo que ustedes están en esta economía, ¿de acuerdo? Y que ustedes, junto conmigo, estamos aquí, hoy, ¿de acuerdo? Parados aquí en T, y que mañana, hoy, imagínense que hoy somos informales. Mañana existe la posibilidad de ser informal o de ser formal, ¿de acuerdo? Es totalmente aleatorio en este modelo. Podemos mantenernos en informalidad con un 95% de probabilidad o podemos irnos al formal con 5% de probabilidad. No sabemos. Mañana, hoy día somos informales, pero mañana nos despertamos y resulta que seguimos siendo informales, ¿ok? Entonces, imagínense que estamos juntos en esta economía en T. Entonces, para evaluar nuestro bienestar el día de hoy, tenemos que pensar en la posibilidad de que mañana podríamos ser formales o informales. Entonces, tenemos que considerar ambas funciones de valor o ambas funciones de bienestar. Por esa razón, ambas aparecen aquí, ¿de acuerdo? Ambas aparecen aquí porque estas afectan al día de hoy la función de valor al día de hoy, ¿de acuerdo? Del estado en que hoy me encuentro, ¿ok? Muy bien, de esta ecuación lo que va a salir es la función valor, vamos a encontrar la función valor y vamos a encontrar las condiciones, o mejor dicho, las funciones de política. La segunda ecuación, y es súper importante, se conoce como Fokker-Planck o como Forward Equation. Esta ecuación 9, el resultado de esta ecuación es la distribución de la riqueza, que es justamente lo que queremos analizar. Y es aquí lo que nos va a dar es la distribución de la riqueza del formal y la distribución de la riqueza del informal, que es justamente lo que nos interesa. Es por esa razón que hemos venido con este modelo, porque nos interesa analizar cómo la informalidad puede impactar la distribución. Entonces, esta es una ecuación igual en diferencial parciales, perdón, y el resultado de esta ecuación va a ser esto que está aquí. ¿Okay? Lo tercero son las condiciones de primer orden o una restricción que tenemos en el constraint, pero permítame pasar eso. ¿Okay? La tasa de interés que ya les he mencionado, cuando es informal pagas una prima, cuando es formal no pagas nada, ¿okay? No pagas la prima, me refiero. Tenemos la condición de market clearing, ¿de acuerdo? En el mercado de bonos, donde tengo que toda la demanda de los bonos tiene que ser igual a la oferta. Este B que está aquí puede ser cualquier número, pero usualmente se considera cero, de tal manera que todos los que ofrecen, todos los que piden prestado, encuentren a un grupo que les presta. Esa es un poco la idea, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Y las distribuciones de los formales con los informales en cuanto a su riqueza, tiene que sumar 1. ¿Ok? Muy bien, entonces este modelo es un modelo de agentes heterogéneos en continuous time, ¿de acuerdo? Y el gran dilema es que no podemos resolverlo analíticamente, no podemos resolverlo a mano, tenemos que aplicar métodos numéricos para esto. Entonces, ¿cuáles son los métodos numéricos que aplicamos para esto? El método usual es el método de diferencias finitas. Lo que hace este método, ustedes pueden ver aquí conmigo, aquí, que en la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman, denme un segundo, aquí, ven conmigo que aparece la derivada de la función valor. Ok, lo que hace el método de diferencias finitas es aproximar esa derivada, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es usar ese método para aproximar esta derivada. Muy bien, luego, perdóname, luego vamos a utilizar el método, se llama Implicit Method, que la idea es actualizar la función valor, porque lo que se va a hacer es, para poder resolver el Hamilton-Jacobi-Bellman Equation, esta ecuación 8, la idea es empezar con un punto inicial, con un guess, aproximar la primera derivada y calcular otra vez la función valor y evaluar si es que esa converge. Si no converge, volvemos otra vez, un segundo guess, y continuamos hasta que llegamos a un punto donde converge la función valor. Y esa sería la solución. La pregunta es cómo actualizamos esa función valor. Es decir, tenemos un guess, lo metemos aquí, aproximamos a la primera derivada. ¿Cuál sería la actualización? ¿Cuál sería el segundo guess? Muy bien, el segundo guess nos ayuda a
Para obtener el segundo guess, lo que hacemos es, utilizamos el implicit method. Es el que nos ayuda a decidir quién es el segundo guess. Y también hay un tercer método que también se utiliza en esto, que es Adwin Scheme, que nos va a ayudar a definir cuándo usamos la primera aproximación de la derivada o de la función valor positiva o negativa. ¿De acuerdo? Pero esos son temas un poquito más técnicos, pero quería mencionarlos porque quiero que sepan de que estas técnicas se utilizan para resolver este tipo de modelos. ¿Okay? Muy bien. ¿Cuál es un poquito la dinámica para resolver este modelo? Es, primero asumimos una tasa de interés de los bonos o del activo financiero en este modelo. Resolvemos el Hamilton-Jacobi-Bellman equation, ¿de acuerdo? De aquí sale la función valor y las funciones de política. Resolvemos luego el Fokker-Planck equation. Aquí salen las distribuciones del formal y del informal. Luego resolvemos el mercado de bonos o de activos en este modelo y encontramos la tasa de interés. ¿Qué es lo que hacemos? Por bisection method vemos si es que esa tasa de interés me lleva a que el ahorro neto sea igual a 0. Si es mayor que 0, ajustamos la tasa de interés. Si es menor que 0, lo volvemos a ajustar y esto vuelve a entrar aquí. Y así sucesivamente hasta que converge. ¿De acuerdo? Es un poco la técnica para resolver estos modelos. Muy bien. Perfecto. Entonces vayamos un poco a los resultados. Tengo 10 minutos. Muy bien. Entonces, primero, a ver, permítame resumir hasta aquí qué cosa es lo que he querido decir. Permítame ir un segundo aquí. Déjenme ver si es que puedo usar esto. Solo para ponernos todos en contexto. ¿Ok? Déjenme chequear. Ok. Déjenme limpiar esto un segundo. Ok. Ok. ¿Cuál es la pregunta de investigación? La pregunta de investigación de este paper es el siguiente. Yo quiero saber cuál es el impacto de la informalidad sobre la distribución de la riqueza, ¿de acuerdo? Y sobre la distribución del consumo. Esa es la pregunta que tenemos, ¿de acuerdo? La forma en cómo estoy respondiendo esta pregunta es, ¿ok? Deme un segundo. Ok, dado eso, necesitamos un modelo que tenga heterogeneidad entre los formales y los informales. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es construir una economía, ¿de acuerdo? Una economía donde tenga solamente formales aquí. Bueno, permítame colocar un asterisco aquí porque en realidad no tengo solamente formales, tengo una proporción pequeña de informalidad. ¿Ok? En cuanto al ingreso es menor el ingreso formal. ¿De acuerdo? Pero en lo demás todos son iguales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es a esta economía le voy a agregar, por ejemplo, lo primero que le voy a agregar, voy a decirle, muy bien, ¿qué pasa cuando aumenta el tamaño de la informalidad? Por ejemplo, aquí era 30%, era informal. Muy bien, ¿qué pasa cuando ahora paso de 30%, paso a 70% de las familias son informales? ¿Qué pasa? Mi pregunta es, ¿qué pasa o cuál es el impacto de incrementar la informalidad sobre estas distribuciones? Esa es la primera pregunta que tengo, ¿de acuerdo? Lo segundo que voy a hacer es lo siguiente, ok, a esta economía con informalidad, con 70% de informalidad, ahora le voy a agregar que los informales no pagan impuesto, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, mi pregunta sigue siendo la misma, es, ¿cuál es el impacto ahora de que no paguen impuestos sobre la distribución del wealth and consumption? Luego voy a decir lo siguiente, voy a decir, ok, ¿qué pasa si ahora le agrego, ¿de acuerdo? No solamente tengo un alto tamaño de informalidad, no solamente el informal no paga impuestos, sino que ahora el informal paga una prima de tasa de interés para cuando se va a prestar. Esto es positivo. Mi pregunta ahora es la misma, es ¿qué pasa con la distribución del wealth and consumption? ¿De acuerdo? Y finalmente, la última pregunta que voy a tener es, ¿qué pasa si a todo esto que les estoy mostrando aquí, además digo que el informal es más averso al riesgo que el formal? Mi pregunta aquí es, ¿qué pasa con la distribución? ¿De acuerdo?
¿Qué cosa es lo que yo encuentro? Y se los voy a mostrar, solo para resumir, dado que me falta poco tiempo. Lo que pasa es que el primer gran mensaje es que la presencia de informalidad en tamaño, en impuestos, en la prima y en una versión a riesgo, tiene impactos sobre la distribución, no solamente en la media, sino en las colas. Es decir, genera mayor desigualdad. Era obvio porque naturalmente nosotros vemos en la economía que hay mucha desigualdad. Sin embargo, no teníamos un modelo que nos ayudase a ver cómo la informalidad puede impactar la distribución. El segundo gran mensaje de esto que ahora vamos a verlo juntos es que todos estos factores, todas estas características de la informalidad sí son relevantes para explicar la distribución de la riqueza. Y más importante aún es que las políticas económicas podrían estar linkeadas hacia eso. Eso no lo veo en este paper, pero queda pendiente para otros papers. Por ejemplo, la pregunta natural es, ¿qué hacemos para hacer que el informal pague más impuestos? ¿De acuerdo? ¿O qué hacemos para disminuir esta prima por riesgo que el informal tiene que pagar? ¿O qué hacemos para disminuir el tamaño de informalidad que tenemos en nuestra economía? Todas las políticas que hagamos para poder impactar estas características va a tener impacto en la distribución de la riqueza y en la distribución del consumo de un país. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ese es un poquito el resumen de los resultados que ahora quiero un poco discutir con ustedes, ¿ok? Sorry que me falta solo 5 minutos, pero quiero honrar su tiempo. Yo sé que quería ser un día largo para ustedes, pero permítanme ir solo con algunos resultados, ¿ok? Muy bien, perfecto. Ok. Ups. Ok. Déjeme. Ok. Sorry. Ok. Muy bien. ¿Qué pasa si incrementamos el tamaño de la informalidad? Quisiera que vean conmigo primero, estas dos gráficas son las funciones de política, es decir, es la respuesta óptima de los agentes, del formal y del informal, en cuanto a consumo y en cuanto a ahorro, ¿de acuerdo? El eje horizontal es la riqueza, porque la riqueza es la variable de estado, ¿de acuerdo? Ven conmigo que hay una barrita, ese A barrita abajo simplemente es el borrowing constraint, porque recuerden que este modelo tiene el A, ¿de acuerdo? Este A mide riqueza, pero también mide, si el A es positivo, lo que mide es que estoy invirtiendo en activos financieros. Si el A es negativo, lo que indica es que me estoy prestando, ¿de acuerdo? Entonces ven que este A barrita en el lado izquierdo aparece, es porque es el límite, es el constraint para prestarme en esta economía, ¿ok? No puedo ir más allá de este constraint. Un agente no se puede prestar más allá de ese constraint, ¿ok? Entonces, dicho eso, miren lo que pasa cuando incrementa el tamaño de la informalidad. Con respecto al consumo, noten, antes de eso, el azul, sorry por eso, el azul, ¿de acuerdo? Es el formal, ¿de acuerdo? Y el rojo es el informal, ¿ok? Noten, yo parto el rojo con línea total pintada, ¿de acuerdo? Tiene 30% de informalidad la economía. Paso a un 50%, es la línea que tiene como que, es como que tiene el dash, como que tiene es como que una línea discontinua, ¿de acuerdo? Noten el rojo primero, que es el informal. Miren lo que pasa con el consumo. Ven conmigo aquí que disminuye, se mueve hacia abajo, ¿de acuerdo? Miren cuando yo aumento el tamaño de la informalidad, se mueve más hacia abajo. ¿Ven conmigo? Está hacia aquí, está yendo hacia abajo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa que cuando la informalidad, el tamaño de la informalidad aumenta en esta economía, el consumo del informal disminuye.
¿de acuerdo? ¿Ok? Se va un poco más hacia abajo. Lo mismo pasa con el formal. Noten, el formal también disminuye su consumo con respecto a su riqueza. ¿Por qué está pasando esto? Lo que pasa es lo siguiente, si uno mira el ahorro aquí, que es la contraparte del consumo, uno mira que el formal, ¿de acuerdo? Lo que está haciendo es aumentar su ahorro. ¿Ven conmigo? ¿De acuerdo? Ese azulito, esa curva azul empieza a subir. Y el informal empieza a aumentar, o mejor dicho, a disminuir su desahorro, porque esto que está aquí es negativo. Entonces ya no está desahorrando tanto. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué cuando la economía se hace más informal, por qué el consumo de ambos, no de ambos agentes disminuye? La respuesta es porque ambos aumentan su ahorro. Pero la pregunta es, ¿por qué ambos aumentan su ahorro? Lo que pasa es que cuando aumenta la cantidad, aumenta el tamaño de informalidad, aumenta la probabilidad de ser informal. Entonces, dado que existe ese riesgo de que yo hoy, si soy formal, mañana podría ser informal, y mañana ser informal significa que mis ingresos van a ser menores, para yo coberturarme de ese riesgo, lo que estoy haciendo yo, formal o informal, es aumentar mis ahorros, es lo que estoy haciendo, o no consumirme tanto mis ahorros. Pero eso implica que estoy disminuyendo mi consumo en la economía en general. ¿De acuerdo? Entonces, el primer impacto de la informalidad es que afecta los ahorros y el consumo de la economía, y no solamente de los informales. Eso es lo interesante, porque en este modelo el formal podría llegar a ser informal en un periodo siguiente. Por ejemplo, piensen conmigo en la crisis, la pandemia el año pasado cuando ha traído recesión en muchos países. Sorry, el tiempo me ganó. Muchos de los formales han pasado a ser informales, en particular aquellos que han estado en la distribución baja de los ingresos, lamentablemente por temas de trabajo, se han pasado al lado informal. Entonces, cuando uno está en esa situación, y el modelo lo que dice es, dado de que existe una mayor probabilidad, que es lo que pasa en las recesiones, de ser informal, lo que hago es de manera precautoria, aumento mis ahorros hoy, disminuyo mi consumo, y eso es lo que hace es mover la distribución. Si ven conmigo ahora abajo la distribución, y con esto me voy a las conclusiones, sorry, aquí abajo, ven conmigo la distribución de la riqueza, de la economía totalmente formal, o nuestro benchmark. Noten que esta economía, la mayoría, como que la media estaba por aquí, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Ok? Eh, Ahora cuando tenemos dos eh, formal e informal, miren lo que va a pasar. Primero que el consumo aquí, el consumo de los formales, ¿de acuerdo? Se va a mover, ¿está bien? El consumo de los informales también se va a mover, ¿de acuerdo? Pero lo más importante es que se empiezan a crear colas aquí. Ven conmigo en este lado superior de la riqueza. Es decir, hay gente que empieza a hacerse más rica, sí, porque noten que está ahorrando más, ¿de acuerdo? Pero también miren este lado extremo de la distribución. Hay gente que se va a ir más al lado extremo de la distribución. Permítanme mostrarles con números. Noten lo siguiente. Aquí, quisiera que vean esto aquí. Noten, ¿cuál es el porcentaje de la población con, con 30% informalidad en el constraint? Es decir, que está endeudada, es solamente 5% de los informales. Cuando aumento la informalidad a 50%, ahora son el 15%. Cuando aumento la informalidad al 70%, ahora son el 30% de la población va hacia el extremo inferior. Entonces, la informalidad, el tamaño de la informalidad, noten que todavía no estamos hablando de impuestos, ni de prima por riesgo, ni de aversión a riesgo. El tamaño tiene impacto sobre la distribución de la riqueza y en particular sobre las colas. Hace que existan personas en ambos sectores que se puedan enriquecer más porque están ahorrando más, pero también hace de que las personas se endeuden más
o mejor dicho, hay un conjunto de personas que van y se quedan en el límite inferior de endeudamiento, del máximo endeudamiento que ellos puedan tener, ¿de acuerdo? Esas personas obviamente están expuestas a riesgo de default, etcétera, etcétera. En este modelo estamos asumiendo que no van a caer en default, pero si aumentamos el default aquí, esas personas son posiblemente las que caigan en default en los siguientes periodos, ¿ok? Sobre el tipo me ganó, permítame ir solo rápido hasta aquí, sé que está, tiene un día largo hoy. Ok. Algunas conclusiones y algunos siguientes pasos con respecto a este paper. Y quizás a ustedes les interese trabajar en esto. Primero, la primera pregunta es, ¿qué pasa cuando las familias pueden hacer default? En este modelo se asume que ninguno hace default, ¿de acuerdo? Lo cual no es totalmente realista. Lo segundo es, cómo las políticas económicas podrían afectar las probabilidades tanto de informalidad y de allí la distribución. Esta es una pregunta que creo que vale la pena plantearla mejor de lo que está allí, pero valdría la pena estudiar, porque a nosotros al final del día lo que nos interesa es qué políticas económicas podemos hacer para disminuir la informalidad de tal manera que podamos impactar en la distribución. Pero lo interesante del modelo es que nos permite un framework, nos da un framework para poder analizar esas políticas, poder tener un contrafactual, que con la data es muy difícil hacerlo. ¿Okay? Preguntas interesantes con respecto a fiscal policy, transferencias. Recuerden, el año pasado con pandemia, muchos países inyectaron transferencias a sus economías, a sus familias, ¿de acuerdo? En nuestro país fue muy difícil identificar a los informales, entonces la informalidad ha jugado un rol para la efectividad de la política fiscal. La pregunta es, ¿cuál es ese rol? ¿Qué tan efectiva ha sido la política fiscal cuando tenemos informalidad en nuestro modelo o en nuestra economía? La misma idea para monetary policy. Noten que el informal aquí paga una prima por tasa de interés. Cuando la tasa de interés lo mueve por el Banco Central, mueve todo. Entonces podría ser de que eso desincentiva a los informales, los lleve más al lado izquierdo de la distribución, o quizás haga que la dispersión en la distribución sea más grande. Son preguntas que tenemos que analizar, que este framework podría brindarnos un marco para analizar eso. Y por último, un paso necesario en este modelo que les he mostrado y que es lo que voy a hacer en las siguientes semanas quizás o meses, es modelar el ingreso como un diffusion process, en el cual pueda tener una volatilidad del ingreso que hoy no tengo en el modelo. Y eso es importante porque, como les comenté, la data dice que la volatilidad del ingreso de las formales es menor que la de los informales. Entonces, vale la pena capturar ese hecho empírico en un modelo teórico y evaluar otra vez políticas y ganar entendimiento sobre el rol de la informalidad. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. Sorry por el tiempo. Quizás en otra oportunidad podremos discutir otras cosas más. ¿Ok? Un abrazo, cuídense mucho.